Buenos días, abogados. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Álvaro Vaca. Somos el grupo número 3, el cual está conformado por 8 integrantes, cuyos nombres son Karina, Katherine, Angie, Daniel, Grace, Kenneth, Miriam y su servidor. Nosotros les interpretaremos la ley orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Yo les enunciaré del artículo 1 al 5. Artículo 1. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia es una institución autónoma del gobierno con personalidad jurídica, patrimonio propio, el cual su duración es indefinida. Tendrá su sede en la capital de la República y se regirá por su ley orgánica, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Artículo 2. Toda riqueza artística, histórica, antropológica y antropológica del país, incluyendo la que se encuentre en la plataforma marina del mar territorial, constituyen un tesoro cultural de la nación. Por consecuencia, estará bajo la protección del Estado a través del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Artículo 3. Cuando en esta ley se haga referencia al instituto, se entenderá que se refiere al Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Artículo 4. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia tendrá jurisdicción nacional. Esto quiere decir que tendrá autoridad y poder para juzgar y aplicar las leyes a nivel nacional, pero en el ámbito de su competencia, de conformidad al artículo 5, inciso 3 de la Constitución de la República, el cual hace referencia al mecanismo de participación ciudadana, el referéndum. Este instituto lo podrá promover sobre una ley ordinaria o norma constitucional o su reforma aprobada para su ratificación o aprobación por la ciudadanía, siempre en el ámbito de su competencia. Artículo 5. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia tiene por objeto la defensa, la exploración, conservación, restauración, reparación, recuperación y acrecentamiento e investigación científica de los tesoros arqueológicos, antropológicos, históricos y artísticos de la nación, así como de los lugares típicos y de belleza natural. Ha sido un placer dirigirme hacia ustedes. Con esto concluyo mi participación y proseguirá la compañera Karina. Muchas gracias. Dándole continuidad a lo que nos explicaba el compañero sobre lo que es la ley orgánica del Instituto de Antropología, yo les voy a hablar un poquito lo que es del artículo número 6 al artículo número 9, donde nos habla que para cumplir los objetivos el instituto tiene algunas atribuciones. Entre esas atribuciones es estudiar los medios y medidas más eficaces que requiera la defensa, que la explotación, la restauración, la conservación, la recuperación, como también el acrecentamiento, la presentación y custodia de los monumentos arqueológicos, antropológicos, históricos y demás tesoros artísticos y culturales de la nación. También dice que emprenderá las obras de investigación y de restauración que contribuya a la interpretación y comprensión del paraje arqueológico, antropológico e histórico de Honduras y la mejor presentación de sus monumentos y zonas arqueológicas. Aquí podemos resaltar como también que dice que procederá inmediatamente a la creación y organización del Museo Nacional, como también emitirá dictámenes técnicos sobre la materia de competencia y pedirá la cooperación de otros organismos, como también tendrá la facultad para conceder préstamos a través de los organismos del Estado. En esta ley también podemos encontrar lo que constituye el patrimonio del instituto,
Bueno, lo que constituye el patrimonio del instituto son los bienes que adquiera por cualquier título y las obras e instalaciones que construyan para el incremento del turismo cultural y funcionamiento de las dependencias del instituto, como también las asignaciones presupuestarias que le fije el Estado. También tenemos que son los aportes de las instituciones que integran el instituto, así como las donaciones que por cualquier título reciba de particulares o de organismos nacionales e internacionales. También nos dice que son los ingresos que perciban sus actividades de promoción del turismo en los parques arqueológicos, antropológicos, museos y demás lugares de interés histórico y artístico, o también cualquier otro ingreso que sea lícito. También esta ley nos habla del consejo directivo, que estará integrado, dice que por el secretario de Estado en el despacho de educación pública o por el funcionario que éste designe, quien presidiera el consejo directivo, como también por su representante propietario y un suplente de alguna de estas instituciones, como ser lo que es el Banco Central de Honduras, como también el Banco Nacional de Fomento, la Universidad Autónoma de Honduras o el Instituto de Fomento de Turismo. También nos dice que los miembros, los miembros directivos del consejo del instituto, tanto como propietarios como suplentes, deberán ser personas calificadas por su preparación, honestidad y ser hondureño por nacimiento. En estos artículos podemos encontrar quiénes pueden ser los miembros de este instituto, cuáles son sus atribuciones, como también podemos como también nos habla de lo que constituye el patrimonio de este instituto. Esta ha sido mi participación, muchísimas gracias y los dejo con mi compañero. Buenos días, compañeros, abogado. Mi nombre es Catherine Inestrosa. Continuando con el tema de exposición de la Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, les explicaré específicamente del artículo 10 al artículo 14, en el cual en uno de ellos nos hace mención de cuando el presidente está en ausencia temporal, es decir, que no está en el ejercicio de sus funciones. Este puede ser reemplazado por otro miembro que designe el Consejo. También se establece cuáles son las personas que no pueden ser miembros del Consejo del Instituto, que son aquellas que son parientes entre sí, o del gerente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Cuando nos referimos al cuarto grado de consanguinidad, hay línea recta ascendiente, línea recta descendiente y la línea colateral. En la línea recta ascendiente llegaría hacia el tatarabuelo, en la descendiente hacia el tataranieto y en la colateral hasta el sobrino nieto. Cuando nos referimos al segundo grado de afinidad, en lado ascendiente llegaría hacia el abuelo, en la línea descendiente hacia el nieto y en la línea colateral hacia el cuñado. También nos menciona cuando un empleado cesare sus funciones, significa que termina su rol en el instituto. Pues esta vacante será llenada con todos los reglamentos establecidos. El consejo también tiene atribuciones como las siguientes, que es nombrar gerente y tesorero, aprobar el presupuesto anual que genera el gerente, mantener un inventario permanente de los tesoros bajo custodia del instituto, aprobar los traspasos y las adquisiciones de muebles e inmuebles para servicio del instituto y también suspender o remover al gerente, conocer y decidir sobre los asuntos que se sometan a su consideración, aprobar los reglamentos que fueren necesarios para el buen funcionamiento del instituto, cumplir y hacer cumplir esta ley y sus reglamentos, rendir informe anual al Congreso Nacional dentro de los primeros 15 días de la instalación de este. También nos menciona que para ser gerente tiene que ser un antropólogo especializado universitario o también especializado en cualquiera otra rama de la antropología. Tiene que ser de reconocida solvencia moral y tiene que dedicar toda su actividad al servicio del instituto. Gracias. Buenos días, abogado y compañeros. Mi nombre es Angie Melissa Canales Dávila.
Continuando con nuestra participación acerca de la Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, yo les hablaré sobre los siguientes artículos, que son desde el artículo 15 hasta el artículo 18, que nos habla en general sobre el consejo directivo. Bueno, empezando con el artículo 15, que nos habla sobre que el que no puede ejercer el cargo de gerente del instituto es una persona que tenga algún impedimento legal o sea familiar de algún directivo. En el siguiente artículo nos habla sobre las atribuciones del gerente, que son someter a consideración del consejo directo el plan anual de trabajo del instituto, es decir, que él realiza el plan anual que abarca los 12 meses del año, y este plan anual él lo tiene que presentar ante el consejo directo, que es el que lo va a aprobar o no. Presentar al consejo directo los proyectos para el eficiente funcionamiento del instituto, tendientes a lograr los objetivos que se propone en la siguiente ley. Es decir, que el consejo directivo es el que visualiza los proyectos para ver si están bien hechos correctamente para que la institución lleve a cabo su funcionamiento correctamente desde un principio. Elaborar los reglamentos e instructivos necesarios para el funcionamiento del instituto, es decir, que el gerente es el que rige y regula todo lo relacionado con la institución, desde las normas a los reglamentos o todo lo que las personas que trabajen se tienen que adaptar. Presentar al consejo directo el presupuesto anual para el funcionamiento del instituto, es decir, que esta parte también el gerente tiene que estar sometido, que el consejo directo es el que aprueba el presupuesto que tienen previsto para el gasto de todo el año. Proponer al consejo directo el nombramiento de los jefes de departamento y demás personal bajo su autoridad. Es decir, que él puede dar las atribuciones de aprobar el personal para que trabaje en la institución. Continuando con el siguiente artículo, nos habla que se crean oficinas en diferentes lugares donde se encuentran los bienes patrimoniales que preservan el cuidado de estos. Y el último artículo nos habla sobre que el Estado velará por todos los monumentos históricos a través del instituto. Muchas gracias, esta ha sido mi participación, los dejo con el compañero Daniel. Muy buenos días, compañeros y abogados, mi nombre es Daniel García. Y en seguimiento con nuestra exposición acerca de lo que es la Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, su servidor les explicará específicamente de los artículos 19 al 22, los cuales nos hablan generalmente de lo que son las actividades y trabajos en las que se involucran los monumentos nacionales, como ser monumentos arqueológicos, históricos, antropológicos y artísticos. Así como también voy a explicar la conceptualización de estos monumentos y cuáles son los procesos para que sean considerados monumentos nacionales. En el artículo 19 se nos explica que para realizar cualquier trabajo o actividad, como ser exploración y excavación, remoción o restauración de monumentos arqueológicos e históricos, se necesita una autorización mediante contrato escrito otorgada por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y dice que cuando la importancia de los trabajos lo ameriten,
este instituto deberá pedir o deberá exigir fianza depositaria o hipotecaria a quienes realicen tales trabajos. Así como también en el artículo 20 se prohíbe el uso de artefactos explosivos en los trabajos de exploración, excavación y remoción de monumentos arqueológicos, antropológicos e históricos y de cualquier otra riqueza cultural y artística. Esto con el fin de preservar, proteger y conservar todos aquellos monumentos históricos y monumentos arqueológicos. En el artículo 21 y 22 también se nos hacen otras prohibiciones, como ser el prohibir la exportación de los monumentos y objetos arqueológicos y artísticos, salvo que sea un préstamo o un canje con un museo extranjero, a lo cual se deberá hacer la petición a lo que es el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Educación Pública, para que éste otorgue el permiso mediante también un dictamen previo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Por último, en el artículo 22, para los efectos de la presente ley, dice que se consideran monumentos las cosas muebles e inmuebles de origen arqueológico y aquellos cuya conservación, cuya conservación y protección sean de interés público por el valor histórico que lo representa y por acuerdo del Poder Ejecutivo sean declarados monumentos nacionales. Aquí culmino mi participación y pasamos con nuestra compañera Grace, que le seguirá ampliando este tema tan interesante. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo les hablaré referente a los artículos del 23 al 27, comenzando por decir que estos artículos se nos hacen referencia a aquellos monumentos arqueológicos, comenzando por aclarar que los monumentos arqueológicos son aquellos bienes muebles e inmuebles que pueden ser ruinas, construcciones, objetos que por su valor antiguo, por su historia o por su valor artístico nos permiten la conservación para que esto se pueda disfrutar y nos sirva de conocimiento a generaciones futuras y presentes. Empezando a hablar de lo que es el artículo 23, en esto se nos dice que son monumentos arqueológicos aquellos vestigios de las civilizaciones aborígenes, es decir, son aquellos monumentos que las civilizaciones antiguas dejaron plasmados lo que fue en nuestro territorio, que esto se dio anterior a la consumación de la conquista que se dio en el territorio nacional, que pues, podríamos decir así que esto se dio antes de la extinción de la conquista española. Se nos habla en el artículo 24 que son de dominio de la nación todos los monumentos arqueológicos inmuebles, también reputándose y los inmuebles que son los objetos que se encuentran dentro del mismo. Con esto se quiere decir que todo monumento arqueológico está bajo el cargo, por decirlo así, y el control de lo que es el Estado. Y con esto se incluye todo aquello que está dentro de él. Con esto se da con el fin de conservarlo y cuidarlo en todas circunstancias, en todo momento. Se nos habla de objetos inmuebles porque sabemos que se nos habla de construcciones. No solo un monumento arqueológico, aclarando, puede ser una construcción, pero son aquellos que no se pueden trasladarse o no se pueden moverse de un lugar a otro. También en el artículo 25 se nos habla sobre aquellas cosas que se encuentran en propiedad privada. No, por decirlo así, aquellos monumentos arqueológicos que se encuentran en propiedad privada, con lo cual el Instituto de Antropología e Historia toma a su cargo lo que es este tipo de terrenos mientras se hace el reconocimiento y la exploración del mismo, es decir, que mientras ese monumento arqueológico no ha sido reconocido, estará bajo el cargo del instituto por mientras se lleva el proceso para poder llevarlo a cabo. En el artículo 26 nos hace referencia a que los trabajos por descubrir monumentos arqueológicos
o por la exploración de los ya descubiertos tienen por objeto llevar a cabo la investigación científica, es decir, que el instituto no concederá permisos a personas con otros fines. El artículo está más que claro y solo nos resta por recalcar que uno de los fines por los que se puede conceder un permiso es que éste se realice para poder explorar ese monumento arqueológico o para poder hacer una investigación profunda sobre él. Al hacer este tipo de investigaciones se nos transmite a otras personas el conocimiento de todo lo que se descubrió sobre el mismo. Entonces el instituto tiene como prioridad conservar y que se lleve a cabo la restauración y el cuidado de los mismos con el fin y con el propósito de protegerlos y que no se dañen. Entonces por esto en esta ley se nos plasma, por decirlo así, este tipo de restricción, porque no se pueden conceder permisos a toda persona que quiera ir y entrar ahí, sino que solo se debe hacer a aquellas personas que tienen un fin, es decir, que tengan un fin de ir a investigar, a conocer y a saber más de él. En el artículo 27 se nos habla más que todo de lo que son los monumentos históricos, que son aquellos bienes muebles e inmuebles que se pueden dar en la confección o, por decirlo así, o se dio la construcción posterior a lo que fue la conquista del territorio nacional y cuya conservación es de interés público, y esto pueden representar dos aspectos: por su vínculo histórico, político y social, y por su excepcional valor histórico o que lo caracterice como un exponente de la cultura nacional. En este caso se puede decir que no se puede considerar un monumento histórico o como una obra de un autor que aún vive. En este caso se nos hace referencia que son aquellos, por decirlo así, aquellas construcciones que se dieron después de lo que fue la conquista española y que para constituirse, por decirlo así, como tal, se tienen que dar por los dos aspectos que anteriormente había mencionado. Buenos días, abogado, compañeros. Continuando con nuestra participación acerca de la Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, específicamente sobre los artículos 28 al número 32, los cuales nos hacen mención que los bienes muebles e inmuebles se les debe aplicar un régimen especial de protección y conservación, pero para ello el Instituto Hondureño de Antropología e Historia deberá emitir acuerdos declarando los monumentos nacionales. Para los efectos de declaración de monumento nacional sobre una propiedad privada se debe de proceder de la siguiente manera. Para ello, el instituto hará saber al público en general por medio de avisos, los cuales se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta por 30 días, haciendo saber que dicho bien ha sido declarado monumento nacional y indicando que queda totalmente prohibido cualquier enajenación o gravamen que se realice sobre él. Acerca de las obras nuevas, reparaciones, restauración o exploración que se realice sobre un bien declarado monumento nacional quedarán totalmente prohibidos sin previa autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Asimismo, los dueños de estas propiedades deberán darles el debido cuidado y hacerle las obras que sean necesarias y las reparaciones para mantenerlas en buen estado. El Instituto Hondureño tiene la facultad de suspender cualquier obra que se realice sobre un monumento declarado monumento nacional. Y si estas obras ya han sido finalizadas, tiene la facultad de exigirle a su propietario realizar obras de restauración para que ésta vuelva a su estado original. Los efectos de declaración de monumento nacional subsisten, aunque estos pasen a ser propiedad de otra persona distinta a la que ya se le había notificado. Pero para ello se debe de realizar su debida inscripción en el registro público de la propiedad inmueble. Cuando el propietario de algún bien declarado monumento nacional estime que dicha declaración es infundada, podrá reclamar ante la autoridad judicial competente por medio de la vía sumaria dentro de los 30 días desde que se le hizo de su conocimiento esta declaración. En este sentido, el juez que conoce de la causa procederá de acuerdo al procedimiento que se le sigue a los interdictos. Asimismo, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, con la cooperación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
y la Secretaría de Educación Pública para despertar el interés del público sobre lo que son sitios arqueológicos, antropológicos, históricos, culturales y artísticos de la nación, estarán en la obligación de crear programas permanentes de divulgación, ya sean que los realicen en sitios universitarios, escolares o extraescolares. Esto para despertar también la conciencia del pueblo hondureño sobre la necesidad que existe de proteger y defender dichos recursos. Muchas gracias. Esta ha sido mi participación. Los dejo con mi compañera Miriam. Muy buenos días, abogado y compañeros. Continuando con el tema, a mí me toca hablar del artículo 33 al 37 de la Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Quienes dañen, sustrajeren o intentaren sustraer los tesoros arqueológicos e históricos y artísticos incurrirán en responsabilidades civiles y penales según lo establece la ley. En el ejercicio de sus atribuciones referentes a la conservación de los objetos muebles arqueológicos, aquellos que se encuentren en manos de entidades o personas particulares, el instituto tiene la facultad para su recuperación y continuar con la información sumaria del caso. Cuando una persona encontrare tesoros arqueológicos, antropológicos, históricos, culturales o artísticos, deberá informarlo inmediatamente al instituto para que dicte la medida de protección correspondiente. Si no cumpliese el aviso respectivo y si acreditase ánimo de lucro, apropiación u ocultación, el instituto, previa resolución, impondrá una multa de 1.000 a 10.000 lempiras que hará efectiva por medio del vocal de policía e ingresará a la tesorería de la República. Las asignaciones presupuestarias, así como el personal actual del Instituto Antropología e Historia y sus pertenencias serán incorporadas al Instituto de Antropología e Historia. Esta ley entra en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 16 días del mes de octubre de 1968. Gracias por compartir su valioso tiempo. Hasta pronto.